Bueno, continuando, después de la breve introducción acerca de la era de la información y la sociedad del bienestar, pues voy a mostrar mi cinta de los avances tecnológicos que he vivido. Bueno, el primero de ellos, pues el Tamagotchi 1996 por Aki Maita, pues fue inventado por ella. Y bueno, este fue un gran adelanto en el entretenimiento. Sí, porque todos estos adelantos se dividen en entretenimiento, en el comercio, en la comunicación, etcétera. Más que todo en la comunicación. Bueno, después yo puse el CD que permitía grabar y reproducir audio, video e imágenes. Con el CD viene el DVD en 1995 como un dispositivo de lectura y nos permitió un gran avance en la información porque ya podíamos ver por medio del DVD, porque yo sí tuve un VHS y entonces ya era más fácil la transmisión de información porque ya nada más se transmitía a un DVD. Bueno, y el PlayStation que fue creado en 1994 en Japón. Entonces con este sí se abren nuevas puertas a las consolas también de juegos. Yo pongo el PlayStation porque yo tuve el PlayStation, a mí me lo regalaron en mi primera comunión y entonces por eso lo pongo ahí. Entonces fue un gran avance en entretenimiento, el sí en todo tipo de transmisión de información y pues permitía grabar las cosas más fácilmente. Bueno, después de esto yo pongo de adelanto el internet. El internet pues fue evolucionando con el tiempo. Primero las empresas trataron de crear redes entre sí y luego ya viene el internet con un primer servidor en 1990. Esto permitió el adelanto en la comunicación, la educación, las noticias, el comercio. ¿Cuántas personas ya no comercian por internet? Y pongo el Messenger porque cuando yo estaba joven empecé a utilizar el internet por el Messenger, por estarme hablando con mis amigos y todo, más o menos cuando tenía unos 11 o 12 años. Y el Messenger fue creado el 22 de julio de 1999 y también permitió las llamadas de PC a teléfono. Bueno, y siguiente adelanto, puse adelanto también en el hogar. Pues todos estos son en el hogar, pero estos son principalmente de uso dentro de los hogares y es el cepillo de dientes eléctrico 1954, pero este llegó a nosotros y ni siquiera había llegado a Colombia, sino que a uno se lo tenían que traer de Estados Unidos, pero pues era el último invento en ese tiempo. Y la alisadora de cabello, porque siempre tuvimos alisadoras, fue en la peluquería, pero ya llega como una forma comercial, porque esta fue inventada desde 1912, cuando se utilizaron dos hierros para poder alisar el cabello, pero entonces ya crean la alisadora comercial y ya se puede tener dentro de los hogares. Bueno, mi siguiente adelanto es el televisor plasma. Yo llegué a tener de los televisores que traquean el televisor plasma, viene a ser algo que uno no se imaginó que iba a tener, porque uno iba al cine y uno veía esas pantallas planas y grandes y pues yo no me imaginé, pues aunque los cines no son así, pero yo no me imaginé llegar a tener un televisor tan grande. El televisor plasma fue inventado en 1964 y viene con modelos con mayor definición, más grandes y a precios asequibles. Entonces como ya venía a precios asequibles pudimos tener esta tecnología dentro de nuestra casa. Yo me acuerdo que mi papá en ese tiempo compró un televisor, le costó 4 millones de pesos, pero era lo último que podíamos tener en la casa. Queríamos que todo el mundo subiera a ver el televisor. Y pues con el televisor ya viene otro tipo de reproducciones, como lo son esta, que son los tipos que vienen en los carros de reproducción, que junto con el televisor y el DVD se formó este tipo de reproducción, además del mini componente. Bueno, como siguiente puse conjunto de la cámara digital, que fue inventada en 1981 por Sony. Más o menos cuando yo empecé a utilizar la cámara digital del celular, tenía unos 13 o 14 años. Las puse conjuntas porque llegaron a mí de forma conjunta, porque yo siempre tuve la cámara que uno le daba la vueltica track y después salió la cámara digital.
y como somos la sociedad del bienestar salieron a precios asequibles porque ya había más producción a precio unitario, como ya lo dije anteriormente. Y pues el celular, que fue inventado a fines de los años 70. Bueno, aquí en la cámara digital puse avances en fotos espacio NASA. ¿A qué me quiero referir a eso? La cámara digital se inventa, ¿por qué? Porque la NASA empieza a tomar fotos al espacio y hay un gran avance en esas fotos. Después de eso inventan el modelo comercial, que es la cámara, y ya no tenemos que utilizar rollo y además podemos pasar esas imágenes al computador, editarlas y poder hacer con ello lo que quieran. En cambio las otras nada más se podían revelar y ya. Bueno, y el celular, aquí pongo como referencia Motorola radioteléfono porque primero fue creado el radioteléfono de Motorola y ya después de ahí buscaron un diseño más comercial y pues puse el BlackBerry porque ya ahorita actualmente lo estamos utilizando, pero lo quise poner conjunto celular porque el BlackBerry hace parte del celular, aunque tiene otras funciones como el internet y como el Messenger y como el Facebook, etcétera. Bueno, entonces esto fue un gran avance en las comunicaciones. Uno antes no se podía comunicar tan fácil, uno estaba en la casa y ya, punto. Y resulta que ahorita pues con el celular se podía localizar a las personas en toda parte. Entonces fue un gran avance en la comunicación. Bueno, en mi casa pues yo siempre tuve mi computador normal porque mis papás lo necesitaban utilizar. Yo vi esos computadores en blanco y negro, los vi a color, pero para mí fue importante el computador portátil. ¿Por qué? Porque pues yo siempre utilicé, pues a mi vida siempre estaba el computador. Llegó el computador a color, pero a mí no me importó en ese entonces porque cuando llegó yo no lo utilizaba, sino ya después yo ya lo conocía y sabía. Pero para mí fue un gran invento el computador portátil. Ya podíamos llevar esa información a toda parte, no teníamos que llegar a la casa a hacerla, no, la teníamos en la casa. Bueno, aquí tengo que fue inventado en 1981 por la Epson. Y con él traigo la memoria USB, que fue inventada en 1996. Permite grabar todo tipo de datos y en mucha cantidad. Al principio lo máximo de capacidad que se le podía grabar era 32 kilobytes. Ahorita ya viene hasta 16 gigas, entonces uno puede almacenar mucho más de lo que cabía en un CD, que pues en esa época lo que más podía grabar era un CD. Entonces esto ayuda mucho, además que vino después, por lo menos así como aparece ahí, delgaditica, ya viene de colores, de todas las clases, bueno, para que las personas lo compren. Bueno, para mí también fue un adelanto importante la fibra óptica en 1952, pues aunque uno fuera que se inventó en 1952, bueno, aunque uno no le para bolas, a mí, yo sí me di cuenta cuando llegó la fibra óptica a mi hogar. Yo nunca me di cuenta pues qué era exactamente la fibra óptica. Yo solo veía que esos árboles de Navidad alumbraban y alumbraban y alumbraban y yo sí decía, uy, eso está bien delgadito. Pero bueno, pero a mi casa nunca llegó ese árbol de Navidad porque eran de los caros. Y llegó la fibra óptica. Fue cuando mi papá decidió comprar el internet por fibra óptica que comprar la parabólica por fibra óptica. Que porque daba mejor, pues viajaba más rápido, el internet iba a ser más rápido y pues era un precio muy asequible. Entonces la fibra óptica yo la vi pues en la comunicación, ¿sí? Pero también, mira, sirvió para adelantos en la sociedad, etcétera. Entonces la fibra óptica ayuda al envío de muchos datos a grandes velocidades y a largas distancias. Entonces esto fue un gran adelanto en las comunicaciones. Nos permitió, aparte del cable, comunicarnos por fibra óptica. Y muchas de las empresas actualmente de comunicaciones siempre usan fibra óptica. Bueno, otro invento que encontré fue el iPod, inventado en 1998 y el comercial salió en el 2000. Entonces pues hay muchas formas de iPod. Primero salió el iPod grande, después que el iPod nano, que después que el iPod shuffle, y entonces salieron todos estos modelos y fue un gran adelanto porque uno podía meter mucha música. Ya había pasado que el Dixman ya no tenía que andar uno con esa panelota, sino que pasa a ser y pasa a ser una forma tan fácil como de moverse entre canciones, ponerlo entre listas, etcétera.
y era algo que uno siempre quería que le compraran, el iPod. Bueno, el otro es el láser excimer. Bueno, pues esto no es muy común que la gente lo ponga, pero para mí fue un gran adelanto porque yo siempre tuve una enfermedad de un ojo y yo prácticamente no veía nada por ese ojo. Cuando llegó la operación láser, pues pude mejorar la vista, no al 100%, pero me brindó esa oportunidad. Y esa operación láser la hace el láser excimer, creado por Lamis Parajikaris en 1990, por medio de una técnica que se llama la SICA, y más o menos hace un año puede tener la operación, y esto ahorita muchas personas lo están utilizando porque es una operación a precio asequible, además de que permite una sanación rápida, solo incapacidad de 2 días. Bueno, esta fue mi cinta, muchas gracias.